Hola, me llamo John y en este vídeo os voy a dar unos cuantos consejos si tenéis pensado viajar a Costa Rica. Acabo de volver de un viaje de Costa Rica de un par de semanas y la verdad es que ha sido uno de los mejores viajes que he hecho hasta ahora. Para saber si es un lugar para vosotros, lo principal es que sepáis que es un sitio de pura naturaleza y pura fauna y pura vida. Uno de los puntos principales que tenéis que decidir cuando vayáis a viajar a Costa Rica es en qué época vais a viajar. Es muy posible que viajéis en las fechas que tenéis disponibles, ya sea porque solo os podéis coger vacaciones en julio y agosto o similar, entonces bueno, ahí se os queda bastante cerrada la opción, pero si tenéis la opción, hay dos estaciones principales en Costa Rica, como sabréis, que es la estación seca y la estación húmeda o lluviosa. La estación seca va de diciembre a mayo y el resto del año, de junio a noviembre, es la época más húmeda. Y esto os lo digo porque en mi caso yo he viajado en febrero, en plena época seca. Aún así han habido varios días en los que ha llovido. No porque viajéis en época seca no va a llover ningún día, ni mucho menos. De hecho es muy posible que llueva todos los días, aunque generalmente a mí me llovió durante las noches y lluvias débiles repartidas en distintos puntos, pero realmente de lluvia a lluvia como tal creo que solo nos pasó 2 días en momentos y no fue tampoco el día entero, sino unas pocas horas. Al ser naturaleza, mientras vayáis con un poncho similar no vais a tener problema. Y ya no es solo la lluvia, sino que también afecta la cantidad de gente que va, porque si vais en julio o agosto son meses muy populares, septiembre también va muchísima gente, pero por ejemplo en febrero, que es cuando hemos ido nosotros, no había nadie. La mayoría de los hoteles estaban vacíos, aún así había gente, o sea, había movimiento, había ambiente, pero en muchos puntos, incluso los más turísticos, estábamos súper tranquilos, con poquita gente y la verdad es que es una gozada. Aparte, obviamente, eso va a tener impacto en lo que son los precios. Por ejemplo, si vais a alquilar coche o los propios vuelos, el alojamiento, todas estas cosas, pues obviamente el precio va a ser muy distinto. Entonces, para mí, en febrero que fuimos nosotros, o similar, marzo o así, es una época perfecta porque no hay tanta humedad, no es tan agobiante el ambiente, no llueve tanto, es todo mucho más barato y hay poquita gente. Vayáis cuando vayáis, lo vais a disfrutar. Hay dos puntos importantes también. Uno es la ropa a llevar a Costa Rica y otra es el coche a alquilar. Comento esto muy rápido porque he hecho 2 vídeos separados para comentarlo. El primero ya está publicado, que es la de ropa que os aconsejo llevar a Costa Rica. Ese lo tenéis en el canal, os lo dejo por aquí arriba también. Y ahí os explico cómo es mi mochila, la mochila grande que llevé, toda la ropa y cosas importantes a llevar, como por ejemplo el poncho para la lluvia, etcétera. Y por otro lado he hecho otro vídeo también con consejos también para alquilar un coche, conducir por Costa Rica, etcétera, todo lo que es relativo a esto. Os he hecho también otro vídeo que también lo tenéis, os lo dejo también aquí arriba. Si no lo tenéis abajo en los comentarios os dejo la lista de reproducción de Costa Rica y ahí tendréis todos los vídeos, tanto de lo que es el viaje, el día a día, como los consejos que os acabo de decir. Un consejo que yo creo que es bastante importante es el horario. Lo que me refiero con esto es las horas de luz que hay en Costa Rica. Es bastante estable a lo largo de todo el año y suele amanecer en torno a las 5:30, 6 de la mañana y anochece otra vez hacia las 5:30, 6 de la tarde. Mi recomendación, que es lo que hicimos nosotros, es que cambiéis un poco el horario. Nosotros lo que hacíamos era despertarnos todos los días a las 5 de la mañana, 5:30 y empezábamos el día según amanecía hacia las 6 y aprovechamos todas las horas de luz hasta que anochecía a las 6. Y a partir de aquí, pues ya luego simplemente no significa que madruguéis una barbaridad porque es despertarse todos los días a las 5:30, ni mucho menos, simplemente es cambiar el horario. Entonces nosotros hacíamos esto, luego nos acostábamos a las 9 de la noche y dormías 8 horas o 9 horas. Con esto tenéis la ventaja de que vais a poder aprovechar mucho más las horas de luz, con lo que vais a poder ver más cosas y a la vez poquita gente madruga o bueno, se despierta a una hora tan temprana. Entonces, en muchos sitios que pueden ser más populares, aprovechar estas horas de luz os va a dar una gran ventaja en cuanto a que vais a estar mucho más tranquilos. Otro punto importante es el dinero. En Costa Rica no en todos los lugares aceptan tarjeta. Es mejor que cambiéis dinero y llevéis colones costarricenses. Para cambiar la moneda, yo os recomiendo que si podéis lo cambiéis en España porque el tipo de cambio va a ser mejor que el que os apliquen en Costa Rica. Aunque si no, yo suelo llevar tarjetas de estas de viaje tipo Vivid. Hay otras tantas, pero bueno, yo es la que uso y la verdad es que me va bien, donde al final es una tarjeta tipo monedero para viajes que tiene varias ventajas. Una de ellas es que puedes sacar cierta cantidad de dinero en cajeros internacionales sin comisión en la moneda local.
Además, no tiene lo que son los números de la tarjeta impresos, con lo cual no te la pueden clonar, etcétera. Entonces, bueno, tiene algunas ventajas que merece la pena. O si os la roban, al final es una tarjeta monedero y la cantidad que os vayan a poder sacar pues va a estar mucho más limitada. Entonces, yo recomiendo que utilicéis este tipo de tarjetas. Pero aparte de eso, si no las tenéis, si vuestro banco no se aplica una comisión muy alta, también podéis sacar dinero en los cajeros allí, que eso también es algo que yo hice. A lo largo del país hay zonas en las que se aceptan tarjetas. Hubo muchos hoteles que aceptaban tarjetas de todo tipo. Por ejemplo, la American Express también, que muchas veces no están aceptada, la aceptaban también. Y luego hay sitios también donde te aceptan dólares o incluso euros, pero yo recomiendo que siempre que podáis paguéis en moneda local, ya sea si lo lleváis en efectivo o como si pagáis con tarjeta, porque si pagáis en dólares o en cualquier otra moneda que no sea la local, van a aplicar también un tipo de cambio que es perjudicial para vosotros. Para poder tener conectividad en cuanto a internet a lo largo del país, yo siempre suelo utilizar cuando viajo es coger tarjetas SIM locales una vez llego, ya sea en el aeropuerto de llegada como en la propia ciudad o capital que haya cerca en el aeropuerto, en cualquier tienda de estas de telefonía local suelen vender tarjetas SIM turísticas que son para X días, puede ser 3, 7, 10, 15 días, con unos datos y unas llamadas, 1 giga, 2 gigas, algunos tienen planes ilimitados y todo esto, bueno, pues con sus precios, ¿no? Entonces yo suele ser lo que suelo coger porque es lo más cómodo y así os olvidáis de problemas de roaming, etcétera. En el caso de Costa Rica hay alguna empresa en el aeropuerto, no sé si era Claro o alguna similar, que te venden esto, las tarjetas SIM turísticas. Y por ejemplo, yo que fui con Alex, él compró una de esas tarjetas y le fue bastante bien. Es verdad que había algunas zonas donde no le llegaba tan bien la cobertura o en algún momento tuvo que reiniciar el móvil y tal, pero en general bastante bien. Yo en mi caso lo cogí con Holafly, lo había visto en distintos blogs y tal que lo recomendaban, también porque mucha gente suele tener links o afiliaciones con ellos y te dan algún descuento. Yo simplemente lo miré a través de la web, pero es bastante más caro. No recuerdo bien cuánto costó, pero creo que fue alrededor de 40 euros más o menos por tener internet estas 2 semanas y creo que eran unos, no me acuerdo cuánto eran, unos 4 o 5 gigas o algo así, o sea, tampoco era mucho. Yo os lo recomiendo porque me fue muy bien, la verdad es que tuve cobertura en prácticamente todo el viaje donde se puede tener, obviamente en mitad de la selva, en la punta del país, pues no llegaba, pero no llegaba para nadie. Pero en lo que es todo el país, más o menos en carreteras, pueblos, tal y cual, no tuve problemas porque lo que hacen estas tarjetas, las de Holafly al menos, es que se van conectando con distintas redes dependiendo de cuál ofrezca una mejor cobertura. Entonces, si queréis ir a lo seguro, os recomiendo esta. Yo no tengo ningún tipo de patrocinio ni nada, pero a mí me fue bien, por eso lo digo. Y si no, pues que vayáis a lo local, en el aeropuerto, porque aunque pueda ir un poquitín peor en algunos momentos, fue bastante bien para Alex. Y le costó yo creo que la mitad o por ahí, entonces pues es para pensárselo. Y ya que os hablo de precios, por si os puede interesar un vídeo sobre presupuesto de Costa Rica, os voy a hacer también otro vídeo que si ya está publicado os lo dejaré también aquí arriba o en la lista de reproducción de los comentarios, donde desgloso todo lo que ha sido el presupuesto del viaje. Como os he comentado antes, nosotros no visitamos San José, lo que es la capital del país, por falta de tiempo y también un poco falta de interés, porque todo lo que vimos en distintos sitios nadie recomendaba visitar San José, también porque nosotros llevamos un par de semanas. Si vais un mes, 40 días o similar, pues tenéis tiempo, entonces yo ahí si hubiera tenido más tiempo sí lo hubiera dedicado, pero al final Costa Rica tiene tanto para ofrecer que al principio no eres consciente. Nosotros, nuestro objetivo, nuestra atención se centraba en la parte de naturaleza, fauna y vivir un poco la experiencia local, pero sobre todo de pueblos y zonas así. Y como no nos interesaba tanto, pues lo dejamos para el final. La idea era esa, en la última mañana del viaje, pues si teníamos tiempo de dedicarle 2 o 3 horas a recorrer un poco el centro y ya está. Pero al final ni eso porque se nos hizo tarde. El clima, ya os he comentado que aparte de las estaciones, bueno, pues va a hacer seguramente bastante calor. Tened en cuenta que no es tan caluroso todo el país, o sea, es caluroso y húmedo lo que son las costas, pero luego hay zonas, sobre todo según vayáis ganando altitud, en el cual va bajando bastante la temperatura, como es normal. Y hay zonas, por ejemplo, si vais a visitar los volcanes, tanto el Poás, el Turrialba, el Irazú, todos estos, si vais a estar en zonas altas, la temperatura baja, y sobre todo baja más a la noche. Entonces refresca, entonces es importante que llevéis ropa de abrigo, entre comillas. Por ejemplo, también en Monteverde, si vais a la zona de Monteverde, aquí refresca sobre todo durante la tarde-noche o depende de donde estéis. Por ejemplo, nosotros donde estuvimos haciendo la tirolina hacía fresco. Yo iba en mangas, camiseta sin mangas y en manga corta y pasé bastante frío, pasé un poco de frío durante las tirolinas porque encima estaba lloviendo un poquitín, entonces eso te refresca más.
Un poco de frío. Dímelo a mí. Y luego eso, en algún volcán y tal, pues a la noche en el hotel pasábamos frío con las mantitas que te dan. Entonces es recomendable que os llevéis algo de abrigo también para el avión, porque también suelen poner el aire acondicionado, etcétera. Pero luego si estáis en las costas, tanto la costa caribeña como la costa pacífica, va a hacer mucho calor. Tanto de día como de noche va a hacer calor, humedad, especialmente por ejemplo en la parte pacífica, por la zona del Corcovado por el sur, hacía un calor bestial. Si estáis en playas y tal, no hay problema. Por ejemplo en el Corcovado, que hay bosques primarios, es una pasada, es un aire acondicionado natural, es increíble. O sea, vais por dentro de esos bosques y como es tan densa la jungla, los árboles son tan altos, crean un microclima que refresca muchísimo la temperatura, que luego cuando vas a la parte más expuesta al sol, de repente 32 grados, y son 32 grados estables que son así todos los días, con mucha humedad. Entonces, bueno, pues que tengáis en cuenta, por eso es muy importante también que llevéis crema solar y para protegeros, como tema de gorros o ropa así finita, cosas así, si depende del tipo de piel que tengáis, pues os va a venir muy bien. Voy a dejar aquí el vídeo, cualquier cosa, pregunta, sugerencia, comentario que queráis hacerme, lo podéis dejar aquí en los comentarios, o si son preguntas y tal, me lo podéis dejar también si me contactáis por Instagram, yo encantado os atenderé cualquier cosa. Y nada, que si vais, que lo disfrutéis mucho, porque es una pasada de país, es un sueño y espero volver en el futuro. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima. Pura vida.